Buenas tardes a todos. Yo le agradezco en especial al doctor Gómez Mon el haberme invitado. Esta es la primera vez que participo en este extraordinario coloquio y me entusiasmó mucho poder participar desde hace más o menos 7, 8 meses que fue la invitación, este, porque pues se trataba de un homenaje a una persona muy querida por mí y que ahora que estaba yo escuchando a los ponentes, de lo cual también me llena de orgullo porque yo apenas comienzo en esta área, llevo más o menos como 15 años, entonces apenas empiezo en esta área. Eh, pues cada uno de nosotros hemos tenido una relación y nos ha influido de alguna manera el doctor Pérez. Decir que en el primer consultorio que yo tuve, cuando todavía yo estaba por salir de la residencia y empezaba mis pininos, el doctor Pérez Rincón todos los sábados, como yo no tenía muchos pacientes, casi ninguno, entonces podía yo platicar con él, conversábamos y a partir de ahí me di cuenta que en varias épocas de mi vida él ha estado ahí presente. Entonces, en algunos momentos, a veces en acuerdo, a veces en desacuerdo, quizás porque por mi edad tal vez, en desafío que a veces tengo algunos aspectos, pero finalmente él me ha enseñado muchas cosas y bueno, pues para mí es un gusto. Y otro ejercicio es cuando el doctor Gómez Mon me invitó, porque neurohumanidades es un aspecto que para mí, yo insisto, considero que apenas estoy comenzando, pero me ayudó mucho a aprender y a entender muchas cosas de lo que ya hago, ¿no? Entonces, desde lo que yo hago todos los días, pues quise hablar y quise aportar a ustedes. Además, yo quiero agradecer a Edgar Ventura Centeno, quien él es estudiante de psicología de la Universidad Iberoamericana y que él participó conmigo en la elaboración de esta presentación. Cuando yo hablé, bueno, cuando yo le compartí al doctor Gómez Mon el título de mi presentación y después de estarla desarrollando me di cuenta que pues finalmente de lo que yo quería hablar también era implicarlo con la salud mental, ¿no? Cuando hablamos de neurodesarrollo pensamos en aspectos quizás a veces un poco lejanos, sin embargo yo creo que el neurodesarrollo está presente todo el tiempo y eso es lo más apasionante para mí desde hace muchos años. Nosotros le llamamos salud mental, quizás los neurólogos podrían hablar de otros, pero finalmente es el mismo órgano. Y bueno, esta es un poco mi familia, entonces les quería mostrar cómo ha ido creciendo. Ustedes saben, digo, y es algo que solamente quiero señalar algunos aspectos, que cuando hablamos de neurodesarrollo no estoy hablando de una sola dimensión, sino estoy hablando de varias dimensiones al mismo tiempo, desde lo físico, lo cognitivo, lo emocional y lo social. El neurodesarrollo está influenciado tanto por la herencia como el medio ambiente. Lo que ahora tal vez empezamos a entender es cómo es esa interacción. El modelo de salud mental es un modelo que, a diferencia de otras áreas dentro de la medicina, se tiene que ver de manera longitudinal a lo largo de la vida y es un modelo dinámico. De tal manera que lo que hoy veo, tal vez en 6 meses no será lo mismo. Autores como Samerov nos han enriquecido con el tema del neurodesarrollo y sabemos que hay muchas variables y ahora más que nunca, por eso hasta intencionalmente puse el hashtag o el signo de gato salud mental, porque ahora estamos muy influenciados por las redes sociales. De tal manera que nuestros chicos y nuestros hijos, nuestros sobrinos, la gente que está alrededor de nosotros, los adolescentes, tienen muchas más influencias de muchas más cosas que lo que nosotros vivíamos en nuestra época. La neuroplasticidad es un aspecto importante a considerar. Yo les he de decir que cuando yo estudié medicina, siempre lo digo así, yo estudié medicina en Campeche, aunque nací aquí,
a mí me enseñaron que neurona con la que nacemos era neurona que no se regeneraba. Y posteriormente aprendí muchas cosas al respecto de que el cerebro se regenera y que el cerebro se transforma. Y la neuroplasticidad es un concepto bastante importante, crítico diría yo, tanto para el aprendizaje como la adaptación. En especial el cerebro del adolescente, ¿no? Que es un área en la que yo me he dedicado desde hace muchos años aquí en el instituto. Les recomiendo esta publicación que fue hecha ya hace más o menos 6 años. Es una publicación que yo utilizo con los padres de mis pacientes para explicarles por qué muchos adolescentes, a pesar de que saben y que tienen la información, deciden experimentar y deciden tener contacto, por ejemplo, con drogas. La adolescencia, pues, hay varios autores, hay uno en especial llamado Casey que nos ha mostrado que es probable que la adolescencia y la prolongación de la misma pudiera estar relacionada con un imbalance entre lo que tiene que ver con las estructuras corticales, que podríamos hablar y que están relacionadas con la experiencia, y aquellas que están relacionadas con procesos subcorticales, ¿no? Y que son controlados por el sistema límbico. Balance, podríamos decirlo así, podría explicar de pronto por qué ahora vemos con mayor frecuencia adultos jóvenes que yo esperaría que estuvieran ya totalmente independientes y finalmente persisten en casa de sus padres. Bueno, hablemos un poco sobre sueño y ejercicio, que son dos aspectos que yo utilizo mucho en mi práctica cotidiana. Sabemos que el sueño y la estructura del sueño no nada más tiene que ver con el tema de la recuperación. Ahora tenemos más claro que puede estar relacionado tanto con funciones como pueden ser aquellas relacionadas con el sistema inmune, como aquellas que pueden estar relacionadas con el aprendizaje, con la consolidación de la sinapsis y la actividad. De tal manera que cuando un niño o un adolescente no tiene un sueño reparador, diferentes funciones cognitivas pueden estar alteradas, desde aquellas que tienen que ver con la atención, con el tiempo de reacción, con la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, el aprendizaje, la toma de decisiones, el cálculo de riesgo y el juicio. Un aspecto que va de la mano, aunque no es lo mismo, son los ritmos circadianos. Sabemos que cuando el ser humano está en presencia de la luz solar, insisto, en la luz solar, pues de alguna manera entran en juego alguna serie de mecanismos que nos ayudan a tener más energía, alerta y un buen estado de ánimo y una mejor calidad de sueño nocturno. En la noche, esta ausencia de luz solar también va relacionado con una menor energía, inducción del sueño, un mantenimiento de ese sueño nocturno y funciones fisiológicas que se dan durante la noche, y estas mediadas por la melatonina. Un aspecto que es importante, que yo lo hablo con frecuencia con mis pacientes, es un término desprendido del alemán que es Zeitgeber, que quiere decir algo así como dador de tiempo, o lo que llamaríamos también sincronizadores de los ritmos biológicos. Yo les explico a mis pacientes que el chico he tenido estos marcadores sociales o marcadores en los ritmos sociales. Recuerdo uno en este momento que es la licuadora de mi madre, ¿no? Cuando ella escuchaba la licuadora, yo sabía que eran las 6 de la mañana y era momento de levantarme. En realidad yo casi nunca he usado reloj. El reloj ahora lo tengo en un celular que de pronto sucede que es como un grillete. Pero finalmente hay ciertos marcadores sociales que nos van dictando en el día a día. Bueno, pues es probable que muchos de estos marcadores sociales de pronto no son seguidos o no están presentes, sobre todo en familias que tienen algún problema en salud mental. Relato un poco esta frase del Principito que me parece precisa sobre el tema de la predicción y el orden y el tener rutinas. Dice, si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 ya empezaría a ser dichoso, y eso tiene que ver con la implicación del tiempo y de la predicción que los niños, en especial, están todavía. El otro aspecto que es importante es el del ejercicio, que desde hace varios años les he de decir que yo, no tan adolescente, pero pues lo he podido experimentar en carne propia. Y lo que está mostrado en varios artículos es que los trastornos mentales
a la carga de enfermedad, eso es cierto, y que de alguna manera existe una relación inversa entre la actividad física y los trastornos mentales. Este ejemplo que les muestro aquí es cómo una caminata de 20 minutos puede tener un efecto positivo en nuestro cerebro. Ahorita se me viene a la mente un libro que seguramente algunos de ustedes han leído, un libro de Murakami, que es ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y el libro lo que habla finalmente sobre cómo de alguna manera es un personaje que tiene esta actividad de cómo organiza y recrea las experiencias que va a vivir y las que ha vivido. Y esto es algo de lo que a mí me pasa todos los días también. Desde hace muchos años nosotros hemos pensado, y yo de alguna manera siempre lo repito, que los griegos ya tenían la razón en cuanto a comer bien, hacer ejercicio y dormir bien tiene una relación directa con la salud. Sin embargo, lo que desde hace unos años pareciera que estamos entendiendo es la relación, ¿no? Aquí les muestro un poco este trabajo de ella, en donde nos habla cómo pareciera que en esta relación entre el ejercicio y la salud mental existen dos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno es el balance metabólico o el balance energético, por un lado, a nivel mitocondrial, y el otro tiene que ver con proteínas como puede ser el BDNF. Este trabajo publicado en una revista de prestigio, de alguna manera nos muestra cómo el efecto del ejercicio físico puede estar relacionada con estados de bienestar. Aquí lo interesante que yo de alguna manera quise compartir es cómo no necesariamente un ejercicio que tiene que ver con una actividad física vigorosa podría estar tan relacionado con estos estados de bienestar, sino con tal vez aquellos ejercicios que se relacionan con la vocación de las personas o incluso la actividad física doméstica. Pareciera pues que el sueño es la mejor meditación. Hablando sobre espiritualidad y salud mental, o lo que de alguna manera cuando pensamos en religión y espiritualidad tenemos este concepto que de alguna manera ha sido rebasado. Y les voy a poner un ejemplo de esto. Este trabajo publicado por Debman y colaboradores estudia un grupo de pacientes y su relación con el consumo de sustancias. Estos pacientes adolescentes, lo que se encuentra es que hay a menor creencias espirituales que se asoció con un mayor uso de sustancias. Sin embargo, las creencias espirituales pareciera que no moderan la relación entre el uso de estrés y entre el estrés y el uso de sustancias. Hablando como creencias espirituales, aquellas que tienen con lo que tradicionalmente pensamos. De tal manera que entonces esto nos lleva a pensar que el concepto de espiritualidad es un concepto mucho más extendido. Hay una frase que ahora recuerdo que dice, no hay religión sin espiritualidad, pero hay espiritualidad sin religión. Y el concepto finalmente de la espiritualidad secular nos lleva también a reflexionar sobre cómo doctrinas filosóficas como el budismo o el taoísmo han podido contribuir en el beneficio de la humanidad. Hay algunos autores que han hablado sobre o que han estudiado genética de la espiritualidad, y hay este trabajo publicado en un libro que así se llama El gen de Dios o el gen de la espiritualidad, de Dean Hammer, en donde él resalta que la espiritualidad es algo genético, mientras que la religión tiene que ver con la cultura, las tradiciones, las creencias y las ideas. Algunos trabajos en adolescentes y la meditación, lo que ha mostrado es que, en especial, la meditación puede influir en la actividad neuronal, modifica sobre todo las redes de percepción y atención, así como la regulación de las emociones, y fortalece además áreas del cerebro que transmiten empatía y compasión. Y de alguna manera cuando escuchaba al doctor José Luis Díaz con su extraordinaria plática sobre el pretender o la simulación y la importancia de estos mecanismos finalmente en el desarrollo o en el neurodesarrollo del ser humano, pensaba mucho también en este otro ejemplo sobre la meditación y sobre cómo puede llevarnos a estados de simulación o de pretender. Pareciera que el mecanismo por el cual se relaciona
la espiritualidad y en específico la meditación con una mejor salud mental es que de alguna manera pareciera que estos factores influyen sobre una mejor percepción de autoeficacia en los seres humanos. Entonces, bueno, hablando un poco también sobre música y cognición, decía Tolstoy que la música es la taquigrafía de la emoción. Existen algunos trabajos que nos han mostrado que la música aumenta de alguna manera se relaciona con la capacidad de memoria, de atención y concentración en los niños. Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento complejos, introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el aprendizaje. Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos. Además, estimula la creatividad y la imaginación infantil, otra vez con el pretender y con la simulación. Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular y provoca la evocación de recuerdos e imágenes, con lo cual se enriquece el intelecto. Además de que estimula el desarrollo integral del niño al actuar sobre todas las esferas del desarrollo. Este trabajo publicado en el Journal de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil me parece muy interesante y tiene que ver sobre la relación que hay entre la música y el engrosamiento cortical, de alguna manera de pronto llamado como maduración. Este trabajo publicado por Huzdiak, lo que primero en un estudio hecho con 232 jóvenes con resonancia magnética, encontró que no había una asociación entre el grosor cortical y el número de años tocando un instrumento musical. Esto por un lado. Por otro lado, encontró que la interacción, esto es dado por edad por años de tocar un instrumento, se asocia con un mayor grosor cortical, eso sí, en la corteza motora, premotora y suplementaria, así como en la prefrontal y la parietal. Y un aspecto que a mí me pareció interesante fue que el entrenamiento musical se asocia con mayor índice de maduración, que yo lo diría más bien un mayor engrosamiento, ¿no? La verdad es que a mí no me gusta mucho el tema de maduración, porque pareciera que hubiera cerebros podridos y pues, la verdad es que tampoco va por ahí, pero el tema es el índice, que de alguna manera hay una relación con el engrosamiento de la corteza en áreas como aquellas que tienen que ver con la planeación, con la coordinación motora, la habilidad visoespacial, la emoción, el impulso y la regulación. Yo dije que iba a tardar un poquito más, pero creo que me fue bien. Entonces, como algunas conclusiones que yo les quiero mostrar, tenemos que recordar pues que el neurodesarrollo es algo multidimensional, tiene que ver con aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales. El desarrollo está influenciado por la herencia de aspectos genéticos, no como una manera, verlo como de una manera de transmisión mendeliana, sino como un fenómeno en donde existen distintos genes, muchos de los cuales no hemos comprendido del todo por la naturaleza del fenómeno, pero que en esa interacción con el medio ambiente podrían estar explicándose muchos de los fenómenos que actualmente vemos. La duración de la adolescencia, bueno, que es un aspecto que a mí me interesa, bueno, pues pareciera que entran en juego tanto procesos corticales, la experiencia, y subcorticales como aquellas que tienen que ver con la emoción, la importancia del sueño en la consolidación, en el aprendizaje sobre todo, y la importancia de los ritmos circadianos en poblaciones vulnerables. Eso me parecería algo interesante y es algo que estamos estudiando ahora en el grupo en la clínica de adolescencia, y sobre todo la importancia de estos sincronizadores de los ritmos biológicos que son tan importantes para la salud y para la salud mental. Y bueno, que de alguna manera también existe esta relación inversa una relación inversa entre la actividad física y los trastornos mentales, la importancia de hacer ejercicio físico aeróbico al menos 20 minutos al día, agregado a lo que uno hace de actividad, por supuesto. Y bueno, el tema de la espiritualidad y la espiritualidad secular, la meditación y su relación con una mejor salud mental. Y aspectos que también tendremos que recordar sobre la importancia de la música, la plasticidad, la memoria, la atención y el aprendizaje. Y bueno, pues con esto quiero agradecerles. Yo le agradezco al doctor Gómez Mont
Y bueno, pues me uno al festejo y estoy muy agradecido de haber estado aquí con ustedes y le agradezco aquí públicamente también al doctor pues todas las enseñanzas que me ha dado en todos estos años. Gracias.